Muy buenas tardes, doctor Jorge Cedeño. Mi nombre es Lady Laura García Martínez. Nosotros pertenecemos al grupo 9 de bases biológicas y vamos a exponer un poco sobre las fases del desarrollo del sistema nervioso. ¿Qué es la filogenia? La filogenia se refiere al estudio de las relaciones de parentesco entre diferentes grupos de organismos vivos, investigando su origen y evolución a lo largo del tiempo. El sistema nervioso en el hombre se encarga de coordinar y regular las funciones del cuerpo, incluyendo la percepción del entorno, la comunicación entre células y la generación de respuestas adecuadas a estímulos internos y externos. Este sistema nervioso se divide en el sistema nervioso segmentario, el sistema nervioso intersegmentario y el sistema nervioso suprasegmentario. El sistema nervioso segmentario comprende receptores sensitivos, células intercaladas y elementos motores encargados de la coordinación sensorial y motora a nivel localizado. El sistema nervioso intersegmentario se refiere a la organización que distribuye la información sensorial entre segmentos contiguos del cuerpo. Hay dos formas principales de llevar a cabo esta distribución. Puede ser mediante células intercaladas hacia el sector del mismo lado o mediante células intercaladas hacia el sector diferente al lado opuesto. Y el sistema nervioso suprasegmentario que se desarrolla en la región anterior o cefálica y está compuesto por estructuras como la lámina cuadrigémina, diacéfalo, el cerebelo y el talencéfalo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Helen Lisbeth Guerrero Zagango. Les voy a presentar qué es la ontogénesis. La ontogénesis estudia cómo se forman tanto antes como después de nacer los organismos y su proceso madurativo. Reconoce diferentes etapas en el desarrollo del organismo, dando su inicio con la fecundación de una célula reproductiva con otra. Esto es decir, la unión entre dos gametos. La morfogénesis del individuo es el proceso biológico que causa que un organismo desarrolle su forma. Cada característica de un individuo viene por genes específicos de los cromosomas que hereda del padre y de la madre. El embrión va desarrollando la estructura correspondiente a su especie a través de cambios sucesivos en los tejidos, en los organismos y a nivel global. Permite que un sistema sea viable gracias a su desarrollo, posibilita el crecimiento y la adaptación del ser a partir de la distribución especial y de la organización de las células. La gametogénesis, proceso de formación de gametos masculinos y femeninos, mediante el cual las células germinales experimentan cambios cromosómicos y morfológicos en preparación para la fecundación durante este proceso. En este proceso tenemos la ovogénesis y la espermatogénesis. En la ovogénesis es el inicio de la vida intrauterina, proceso de producción de los gametos femeninos, los óvulos. Y en la espermatogénesis el proceso de producción de los gametos masculinos, los espermatozoides. Muchas gracias. Tenemos- Compañera, ¿podría darle siguiente porque la compañera que le toca hablar del tema no se encuentra? lo voy a intentar leer yo, ¿ok? Las etapas del desarrollo embrionario. El periodo vital, malformaciones congénitas. Estudiaremos aclarando cada fase con el respectivo desarrollo cronológico. La fecundación es la unión de los gametos, óvulos y espermatozoides. Este día se determina el ADN del nuevo ser. La fusión de los gametos durante la fecundación restablece el número diploide de 46 cromosomas.
La segmentación es el proceso de mitosis del cigoto dentro del útero, lo cual posibilita la división del cigoto en dos células idénticas. A partir de este punto, la división celular continúa. La morulación, estructura que debe su nombre a la forma de una pequeña mora. Está envuelta Se me por dos toca a mí. membranas. Ay, ay, continúa. Buenas tardes, mi nombre es William Zambrano. La morulación. La morulación comienza del día 3 o 4. Es una estructura que se debe su nombre a la forma de una pequeña mora y es la consecuencia del proceso de segmentación. Es una estructura que consta de entre 16 a 32 células. Está envuelta por dos membranas, la más externa llamada corona radial y la más interna llamada pelucidad. Es- En la etapa de la mórula se inicia la compactación en la que se expresa moléculas de caderina E, permitiendo agruparse en forma estrecha y mantiene el contacto a las células más internas del embrión. En esta etapa, la mórula abandona la trompa de falopio. Blastulación. Comienza del día 4 a 5. Esta fase, el cigoto alcanza un gran número de células y da forma a la blástula, que es una estructura en forma de bola con una cavidad en el interior llamada blastocele. En esta etapa, la zona pelúcida se convierte de permeable a líquido y electrolito, que la atraviesan separando las blastómeras que tienen uniones intercelulares más laxas. En esta manera se forma la cavidad del blastocito. La parte externa del blástula trofoblasto formará la placenta y la pertine- perti- pertinetaria. Eh, el día 8 la blástula baja la trompa de falopio al útero implantándose en el endometrio. El día 9 se forma y diferencia el trofoblasto con lagunas que derivan del disco bilaminar constituido por hipoblastos y epiblastos, que van a originar el ectodermo y el endodermo. El día 10 al 12, en este momento el embrión está inmerso completamente en el útero. El día 13 se da inicio a la circulación útero-placentaria. Gastrulación. El día 16 al 18 inicia el proceso de gastrulación mediante el cual se constituye la tercera capa embrionaria, el mesodermo, que se localiza en las dos capas anteriores. El inicio del proceso de gastrulación se caracteriza por los cambios morfogénicos que tienen lugar en el embrión, ya que las células del ectodermo se dividen y migran para formar la tercera capa, el mesodermo. Las células, las células ectodérmicas con gran capacidad de proliferación están sometidas a diferentes corrientes de migración celular. Mm. La línea primitiva es el aspecto morfológico que presentan las células cuando están ingresando a través de esta etapa para formar el mesodermo. Esta zona inicial rostral de la línea primitiva se denomina por sus características embrionarias el organizador descrito en ratón en el primer estudio embrionario, denominado en el honor al autor del nódulo de Hensel. Es interesante hacer especial énfasis en el hecho de la notocorda, formada a partir de la línea de migración celular rostrocaudal, de la cual se invaginan a través del nódulo de Hensel. No llega a configurarse entre capas ectodérmicas y endodérmicas desde la posición más craneales y rostrales del embrión, ya que a este nivel existe una íntima unión entre endodermo y ectodermo, donde no pueden penetrar la célula de la notocorda.
Mi nombre es Sasha Iglesias y voy a hablar sobre el disco embrionario trilaminar. Comienza con ¿podría darle, por favor, siguiente? Comienza con la gastrulación, donde el embrión adquiere 3 capas, pero aún mantiene una apariencia morfológica bidimensional. En esta etapa, el embrión comienza a crecer y adquirir una forma tridimensional mediante 2 vías principales: la diferenciación de las 3 capas en órganos y sistemas específicos, y el plegamiento del cuerpo embrionario en sentido céfalo, caudal y lateral. ¿Podría darle, por favor, siguiente? Ah, bueno, Buenas tardes, disculpen, mi nombre yo les voy a hablar sobre también el mesodermo, que es una capa fundamental en el desarrollo embrionario, generado por una variedad de órganos y estructuras vitales. El mesodermo axial, perdón, intermedio y lateral desempeña roles claves en, perdón, en la formación de columnas vertebral. Los riñones, los serosas y los otros tejidos importantes. Su desarrollo demuestra la especificación del destino. Perdón, disculpe. Tranquila, compañera. Demuestra la especificación del destino durante la gastrulación y destaca la plasticidad celular durante la migración y diferenciación en el embrión. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Paola Nayeli Palma Ortiz. Tenemos como capas germinales primarias. Endodermo. Endodermo se secciona en 2 partes que poseen sus propias características. Estas partes son el endodermo embrionario y el endodermo extraembrionario. Endodermo embrionario, endodermo extraembrionario, tenemos que son 2 tipos. Ya, puede cambiar. Capa endodérmica que dará lugar a las estructuras internas del embrión. Trabaja junto con la capa mesodérmica para formar la notocorda. Cuando el tubo neural está desarrollado, emite señas para migración y diferenciación celular. Endodermo extraembrionario permanece fuera del embrión formando el conocido saco vitelino. Está conectado al embrión suministrando los suficientes nutrientes y oxígeno. También desecha los residuos metálicos. Esta división no permanece hasta el final del desarrollo, desaparece en la semana 10. En ectodermo es la capa más externa del disco, da origen a la epidermis de la piel y al sistema nervioso. Durante la neurulación, el ectodermo se especializa y forma placas neurales que posteriormente se transforman en el tubo neural, dando origen al sistema nervioso central y periférico, que tenemos 2 tipos, que son ectodermo superficial y neurotodermo. En el ectodermo superficial da lugar a los tejidos que se encuentran en la superficie más externa del organismo, como la epidermis, el cabello o las uñas. En neurotodermo se divide a su vez en 2 principales elementos que posteriormente darán forma al sistema nervioso. Uno de ellos es el tubo neural, el otro es la cresta neural que da forma a muchos de los huesos y los tejidos conectivos de la cabeza y de la cara, también como algunas partes del sistema nervioso periférico. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Catherine Solís. Yo voy a hablar acerca de la formación del tubo neural. La neurulación es un proceso fundamental en el desarrollo embrionario, ya que a partir del tubo neural se forma el sistema nervioso central, las
se forma el sistema nervioso central. Entonces, en la placa, disculpe, me equivoqué, se forma el sistema nervioso central, las células y las células de las crestas neurales. El prosencéfalo. El prosencéfalo es una de las primeras estructuras cerebrales que se forma en el embrión. Permanece en el cerebro humano solamente en la fase embrionaria. Sigue, compañero. Siga. Mesencéfalo es una región del encéfalo que también se conoce como cerebro medio, ya que está situado en medio del cerebro. ¿Ya? La función del mesencéfalo parece ser la conducción y control de los impulsos motores, desde la corteza cerebral hacia la unión de la espina dorsal y el puente troncoencefálico. El rodencéfalo comprende el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se encarga de llevar la información somática de la médula espinal al tálamo, además de controlar los movimientos de la lengua. El cerebelo, también llamado cerebro pequeño, regula los movimientos como si fueran un centro de control. Sus neuronas colaboran en el proceso de la información sensorial y ayuda a la regulación del sistema autónomo. Gracias. Estadio de las 5 vesículas. Las vesículas se forman en el compartimiento fuerte y se cargan con aquellas moléculas que deben ser transportadas. Una vez liberadas en el citosol, las vesículas son dirigidas hacia el orgánulo o compartimiento diana, el cual reconocen y con el que finalmente se fusionan. Formación de vesículas. La formación de la vesícula en cualquier compartimiento es un proceso complejo. Participan numerosas moléculas. Nucleación. En las vesículas recubiertas por la platrina y la nucleación se inicia mediante una concentración alta y localizada del fosfoinícido en la membrana, en la cual capta las moléculas adaptadas que a su vez reclutará a las cargas y a las cubiertas de la platrina. Función de las vesículas. El mecanismo de función de la vesícula es un compartimiento diana. Es un complejo que ha de ser selectivo, puesto que la célula ha de asegurarse que es una vesícula, solo se funciona con aquel compartimiento que la molécula transporta ácido. Ya, las cargas. En una vesícula se pueden viajar de tres maneras, como proteínas transmembrana, como ligando unido o un receptor y como molécula disuelta en el contenido de la vesícula. Plegamiento es el conjunto inicial de proteínas, tapas, adaptadores, cargas, etc. Se asoman formando agregados en la membrana. Escisión. La escisión es la separación de la vesícula de la membrana madre. Curva la membrana de una vesícula y es cilindra del comportamiento fuerte. Es un proceso coordinado que requiere energía y la participación de varias proteínas. Bueno, como conclusión, la compañera Helen va a dar la conclusión de que ella no se pudo conectar antes. Helen, Yomaira, Michelle, perdón, Michelle. Como conclusión, tenemos el entendimiento de la filogenia, el sistema nervioso, el desarrollo embrionario, no solo nos proporciona información crucial sobre la historia evolutiva y la complejidad biológica,
sino que también arroja luz sobre la salud humana, el desarrollo de terapias médicas y la comprensión de enfermedades congénitas y trastornos neurológicos. Gracias. Gracias. Eh, bueno, le queremos explicar un poco al docente que se nos ha hecho muy complicado hacer este video, porque primero no teníamos todos los integrantes que podían conectar y entonces hemos tenido que hacer la parte de las personas que no pudieron estar y hemos tenido que ir avanzando a medida que se hacía el video. Y como ya habíamos hecho varios intentos, pues quizás no ha salido de la mejor manera, pero que sepa que hemos intentado trabajar entre todos y que hemos intentado hacer lo mejor posible, ¿no? Gracias.